Buenas tardes, bienvenidos. Hoy estoy muy contenta y muy emocionada por varios motivos, pero sobre todo porque hoy mi invitado es un estupendo personaje. Ya es un personaje conocido desde que tenía 6 años, habiendo empezado aquí en este taller, en el taller de Elena Albusto, en mi taller, y tengo con vosotros la ilusión de presentaros a Beñat Moreno. Buenas tardes, Beñat, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues muy emocionado de estar aquí contigo, de vernos tras estos años de pandemia, los que pues eso, por trabajo y todo no hemos podido vernos y encontrarnos y que pues eso, tenga este placer de... Pues después de tantos años de hablar de mi trayecto, de mi, pues eso, de mi trayectoria, de mi evolución y de todo esto va a ser muy bonito, sí. Bueno, efectivamente es muy emocionante porque, claro, nos vienen recuerdos de cuando tú tan pequeño ya tenías ese amor, ¿no?, por entender y sentir la necesidad de expresar lo que tu cuerpo te pedía, ¿no?, con la pintura, el dibujo y esos años, ¿no?, de encuentros que hemos tenido y donde la formación pues, es muy importante cuando un ser, ¿no?, sensible se forma lo antes posible, ¿no?, paso a paso, año tras año y bueno, y llegamos a lo que hoy nos va a contar Beñat. Bueno, ¿dónde estás, no? Beñat, por empezar desde un poquito hacia atrás, ¿qué dirías de esos años de taller, cuando tú venías de Hendaya a clase y sobre todo, ¿qué te ha servido, ¿no?, de todo aquello? A ver, yo creo que el ser un niño pues eso, muy pequeño, con muchas inquietudes, y el tener la suerte de tener una familia y unos padres que lo entendiesen y que hiciesen por darme las herramientas para poder yo evolucionar, avanzar y entender un poquito más el mundo que a veces se me escapaba, ¿no? Entonces, pues yo tuve la suerte de que mi madre te conociese desde hacía muchos años y empezar eso con 6 años en este taller y estar de los 6 hasta los 15. Y yo recuerdo cómo durante muchísimos años entrar por esta puerta era el momento más importante de mi semana. Era un momento en el que durante más de 3 horas los viernes y a veces hasta 2 días por semana en función de los proyectos, era un momento en el que, aunque fuera en el mundo real, a veces no sintiese que el mundo me entendía o que no era mi lugar, porque claro, es vivir en un sitio pequeño también. Entrábamos en este taller y era las puertas abiertas a otro mundo, a otra manera de comunicar, a otra manera de entender la vida. Era los olores, los colores, era como que todo se encendía, ¿no? Así que, pues eso, han sido años súper importantes a nivel personal, en ese sentido de sentirme protegido aquí y evidentemente el ir aprendiendo y adquiriendo un montón de utensilios de trabajo. Recuerdo evidentemente todas las charlas de historia del arte con las que empezábamos las clases y que hoy en día yo soy un obseso de la historia del arte. Me parece que es importantísimo entender lo que existió antes para entender por qué estamos hoy en día aquí. Y entender un poco el mundo y la historia a través del arte me parece maravilloso. Entonces hay muchísimas cosas que nacieron en este taller, como también, por ejemplo, el tener la suerte de no trabajar únicamente el carboncillo, la copia, sino el tener un montón de cosas para hacer, trabajar la foto, la performance, la pintura digital. Y entonces eso también es algo que yo sigo utilizando en mi trabajo, es decir, no limitarme a un material, no limitarme a una forma de hacer arte, sino decir qué es lo que quiero contar y cuál es la mejor manera para comunicarlo, ¿no? Y eso también lo aprendí aquí, así que sinceramente eso, y evidentemente con 9 años cuando hicimos el ciclo de performance y que trabajamos, por ejemplo, a Marina Abramovic, yo sé que ese año, vamos, me cambió la vida porque fue una vez más una forma diferente de entender el arte, y tú en eso también pues muchas veces te has arriesgado, ¿no? Aun siendo muy pequeños, el hacernos descubrir artistas de vanguardia, artistas complejos, artistas que trabajan el arte de una forma que mucha gente hoy en día sigue sin entender, pero eso nos permitía el ir creando cosas al interior de nosotros y que luego han ido creciendo poquito a poco y que hoy en día dan sentido a lo que somos. De eso se trata la docencia, porque muchas veces yo digo que si no formamos bien a un ser con estas virtudes, el docente lo está haciendo mal. Es decir, lo que tenemos que hacer, nuestra función es dar toda la información posible de muchas tendencias de historia pasadas y actuales, y donde el ser humano vea que su disco duro se emociona
al escuchar, al ver, al probar, al participar, porque un alumno no es alumno, es un ser humano. Y al ser humano hay que darle la herramienta y la oportunidad de que sea partícipe de la creación. Y es verdad que tenemos que venir como quizás una mentalidad de alumno, pero el docente lo que tiene que hacer es explicarle que él es un ser humano sensible y tú tienes la posibilidad de que sea tu sensibilidad la que me emocione ahora. O sea, yo quiero ser tu espectador, ¿no? Y aquí estoy como espectadora hoy de Beñat Moreno porque ya estás hecho un hombre, eres joven todavía, 21 años, pero te has ido a París, sí, has dado el gran salto y encima con mucho éxito porque sabemos que ahora lo vamos a decir hasta dónde has llegado. Pero claro, tenemos que hacer un salto, vamos a decir, un poco progresivo. Sales de aquí y ¿qué ocurre? Yo pues eso, con 15 años en Francia íbamos a empezar el instituto, yo sabía que necesitaba irme de aquí, necesitaba enfrentarme a una página en blanco y escribir una nueva historia, por evolucionar, por cuestionarme cosas y eso. Y entonces decidí irme a Pau, no porque Pau me interesase particularmente, pero porque allí estaba el Lycée Louis Barthou, un instituto en el que las artes son las reinas de este instituto, que es algo muy raro hoy en día, y conocí a la profesora de artes plásticas y de historia del arte, que pues lo mismo, fue también como amor a primera vista y entendí su pasión, entendí su sabiduría y su necesidad justamente de transmitir y de comunicar, y entonces fue pues eso, como amor a primera vista y dije, aquí es donde tengo que ir, así que pues eso, pasé 3 años en un internado en este instituto en el que pude seguir aprendiendo, creciendo y sobre todo pues eso, con nuevas curiosidades, porque a mí algo que siempre me ha obsesionado desde pequeño es la necesidad de pasar los límites, ¿no? Y de superar los límites. El seguir haciendo lo que ya sé hacer a mí nunca me ha interesado. Y entonces cuando ya sé hacer algo, yo lo que tengo es esa necesidad de ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Algo nuevo, algo más complicado o algo... Y entonces es toda esa energía la que a mí la que me emociona y la que me hace trabajar tanto en mi vida como en, pues eso, en mi trabajo creativo. Así que pude pasar 3 años ahí, acabar pues eso en mi último año de instituto con todo un gran proyecto de todo un año en el que empecé ya a cuestionar el cuerpo, puesto que el cuerpo siempre ha sido una de mis grandes obsesiones ya en tu taller, y lo empecé a cuestionar de una forma aún más segura, ¿no? En ese último curso de instituto, pues lo que digo, con un gran proyecto y que ahora he seguido cuestionando años después. Así que bueno, ese ha sido, tras irme de este taller, eso fue un poquito la evolución del instituto. Bueno, ya estamos entonces dando un paso importante para llegar a lo que, bueno, pues era evidente que tenía que suceder, que es plantearte seriamente dónde realmente formarse para que profesionalmente haya una posibilidad de vivir de esta pasión tuya que es la moda, y una moda muy especial, donde el hombre tiene ese particular gesto hacia una línea más redonda, donde la mujer tiene algo que ver como su línea femenina y masculina se aunan de alguna manera, y tú desde ese guiño, ¿no? hacia la creación, lo original, lo temporal también, me imagino, has tenido que moverte buscando un lugar que te pudiera permitir llegar a poder darle forma y realidad a una ilusión de convertir la moda masculina a un terreno que es todavía bastante especial y sobre todo particular, ¿no? Cuéntanos la llegada a París entonces. Pues sí, bueno, antes de llegar a París, yo eso, al acabar el instituto no sabía si irme por una formación de performance, una formación de artes escénicas, de bellas artes, y estaba, lo que digo, con esa necesidad de cuestionar el cuerpo, y siempre había tenido una relación bastante complicada con el mundo de la moda, puesto que a la vez era un mundo que admiraba mucho, pero a la vez un mundo que me parecía que le faltaba muchísima evolución y que lo que hacía era limitarnos, ¿no? Entonces llegó un momento en el que dije, bueno, creo que lo que puede ser interesante es el cuestionar el mundo de la moda, pero desde dentro del mundo de la moda. Entonces, ¿por qué no hacer una escuela de moda? Entonces, en SMOD, que es donde me he formado durante 3 años,
y entonces desde dentro ver cómo el cuerpo se estudia y se cuestiona en este mundo, ¿no? Y al final, bueno, me he dado cuenta que el mundo de la moda como tal no es un mundo que esté hecho para mí, puesto que los códigos y la forma de comunicar no me corresponde. Es más, han sido 3 años en los que he aprendido muchísimo porque mi necesidad era, pues eso, tener nuevos utensilios de trabajo para también un futuro, pues poder crear con nuevas herramientas, pero me he dado cuenta de eso, que el mundo de la moda concretamente no está hecho para mí porque... Pues, por ejemplo, mis profesores durante 3 años siempre me decían, aquí no estamos haciendo arte, estamos haciendo diseño. Y eso ha sido una gran lucha porque yo les decía, sí, claro, pero es que yo no estoy haciendo ropa, yo estoy haciendo, como lo llamo yo, des sculptures portables, que son esculturas que se pueden poner. Yo entiendo el textil como una forma de creación, como otro utensilio, como puede ser la escayola, el óleo, la performance o la fotografía. No lo entiendo de otra manera. Entonces ha sido una gran lucha el decir, estoy en una escuela que tiene, pues al final sus principios, pero yo tengo mis necesidades. Entonces voy a tener, yo además que siempre he sido un poco cabezota y un poco rebelde, pero creo que muchas veces en la vida cuando uno cree firmemente en su visión de las cosas hay que tener ese temperamento, si no pues te espachurran, entonces tampoco funciona. Y entonces pues ha sido eso, un gran combate, pero creo que ha sido también esa determinación la que me ha permitido el llegar y el proponer proyectos al final ambiciosos, sinceros y coherentes, ¿no? Así que bueno. Pero han sido 3 años en una escuela de moda y donde tú ahí has marcado tu camino y te ha salido un poco dentro del registro que ellos tienen como escuela. Entonces, claro, han dicho, madre mía, ¿qué quieres, no, Beñat? ¿Sabes ahora lo que quieres, Beñat? Porque siempre has dicho hasta ahora que estabas buscando y cuando ya lo encontrabas veías que había que seguir buscando. Bueno, ya estamos en un otro final donde incluso ha habido unas prácticas muy interesantes que ahora nos vas a contar, porque hay una gran noticia que tenemos que anunciar, pero, en fin, ¿has encontrado entonces hacia dónde vas? Creo que me estoy sobre todo encontrando a mí mismo, que es algo muy importante y creo que al final es una de las grandes enseñanzas de la vida, ¿no? El estar a gusto consigo mismo y el entenderse. Y al final he entendido, yo por ejemplo este año, para mi memoir, mi gran proyecto de final de estudios, he escrito un manifiesto artístico en el que pues tomo un poquito todos los puntos que para mí son esenciales en mi trabajo y que voy a ir construyendo en mi carrera, ¿no? Y entonces, por ejemplo, uno de los valores esenciales que tengo en ese manifiesto es un valor que me transmitieron los artistas Fluxus de los años 60, que es la necesidad de borrar las fronteras entre el arte y la vida, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, eso es algo que meto totalmente en mi trabajo y mi vida como ser humano y mi vida como artista se confunden totalmente y se mezclan. Y entonces he podido sí que encontrarme, y lo he puesto eso en un manifiesto, como también, por ejemplo, la necesidad de trabajar de forma multidisciplinar, algo que ya aprendí, lo que decíamos en tu taller, ¿no? Y el ser libre a la hora de crear, el contar cosas importantes, tener un concepto, un mensaje, y luego encontrar de qué forma materializarlo. Otros elementos como también, eso también los artistas Fluxus muchas veces me lo trabajaban, como es la colaboración, el hecho de trabajar entre muchos artistas, que es algo que también he metido en este gran proyecto de fin de curso, en el que siempre digo que no es mi proyecto, sino que es un proyecto realmente colectivo, puesto que si quieres que te diga un poquito de qué iba, se llama Eucaristía, fragmentos de una introspección en movimiento. Y no ha sido una colección, una vez más, ha sido una gran performance dividida en diferentes escenas en las que yo cuestiono una vez más mi cuerpo, mi relación con mi propio cuerpo y con el cuerpo de los demás, ¿no? Así que cada escena desarrolla uno de los puntos de mi reflexión y cada escena es interpretada por una de mis criaturas, como las llamo, que son pues esos colaboradores, esa gente sensible y creativa con la que he trabajado y con la que hemos pasado muchísimas horas de conversación para conseguir llegar a ese punto de mi historia y de su historia que permitiese vertebrar todo el proyecto, ¿no? Y ha sido esa necesidad de honestidad, de conciencia, de ir eliminando capas, de ir eliminando artificios para al final llegar al espectador y que, como muchas veces digo y como decía también Marcel Duchamp, que el espectador salga de su situación pasiva y se convierta también en actor de lo que está pasando, ¿no? Y al final esa también es una de mis necesidades, es decir, contar cosas importantes para de alguna manera poder convertirme en espejo de muchas otras historias. Y eso al final es la obra. La obra no es ni el vestido, ni el óleo, ni la fotografía. Para mí la obra es
ese intercambio intangible que se está creando entre mi historia, mis necesidades y lo que está llegando a esa persona, ¿no? Entonces ha sido realmente todo este trabajo del curso con unas colaboraciones súper importantes y en las que pues toda esta gente y estos amigos, puesto que ahora son amigos, me han confiado muchísimo en mí. Y les he propuesto pues proyectos y performances que han sido muy complicadas. Por ejemplo, una de ellas que se llama la mort, la muerte. Tengo a una de mis mejores amigas, Emma Robert, que durante 15 minutos en el espacio performático, simplemente con una sábana blanca y ella totalmente desnuda, va haciendo una performance corporal de 15 minutos, como digo, en la que hay toda una música, empezamos por María Callas y acabamos por Edith Piaf, y en la que va bailando con pintura roja que se encuentra en un bol, y al final tanto su cuerpo como esa sábana blanca se convierten en testigos de un momento efímero y cristalizado en el tiempo. Cuando esa performance, esa danza acaba, lo único que nos queda es un recuerdo, y ese recuerdo está en nuestra mente, está en esos trazos en el cuerpo y en esos trazos en la sábana. Pero son performances de ejercicios que se tienen que trabajar desde la verdad absoluta. Ahí uno no se puede esconder detrás de nada, detrás de una máscara, detrás de un traje. Eres tú, tu historia, tus miserias, tus virtudes, delante de una cámara, delante de un público, y vas y lo das, ¿no? Entonces ha sido un gran trabajo para conseguir llegar, como digo, hasta ese punto. Así que yo sigo cuestionándome lo que decía para contestar a la pregunta, que me estoy yendo un poco. Es que sí, que no sé si no sé si sé lo que quiero hacer, pero sé que voy por el buen camino y estoy encontrando las personas con las que quiero hacerlo, la manera en la que quiero llevarlo y lo que es importante para mí. Bueno, yo creo que aquí estamos ante quizás el proyecto de un comienzo de una actitud de artista en movimiento, donde el cuerpo efectivamente siempre es el soporte, el tuyo y el de otros, y donde la actitud de actuar dando un mensaje va a ser por el momento desde luego algo necesario, lo cual necesitarás, querido amigo, un trabajo digital imprescindible, porque efectivamente la acción, como bien estás diciendo, es en ese tiempo y en ese día. Pero aunque haya esos residuos, como comentabas, que demuestran que ha ocurrido algo, no son suficientes, porque también la imagen de esa actitud o de esa acción tenemos que guardarla, porque, bueno, no sé si realmente es a lo que tenemos que darle más importancia, cuidado, pero sí es ese momento que nos hace entender lo que luego queda. Entonces, bueno, pues podemos empezar con el cine, podemos seguir con la fotografía, podemos, por supuesto, colaborar, como bien dices, con otros gremios y, desde luego, estás trabajando por ahí de una manera clara, ¿no? Ese paso siguiente. Quería decir que todo esto me llama mucho la atención y a la vez me gusta, porque volvemos de una manera cíclica, ¿no? a lo que te llamaba la atención cuando eras joven y veías, ¿no? Aquí en el taller que había artistas que trabajaban el arte desde la acción y en la performance, ¿no? Y mira por dónde, pues prácticamente 8 años o 10 años más tarde estás ahí, ¿no? O sea que lo que nos emociona en una edad, cuidado, que puede ser realmente lo que al final vas a otra vez a volver, pero ya con otra presencia, con otro saber, con otro bagaje, con otra formación. Molon, quiero que nos hables de ella, y esto es donde estás ahora, y por eso creo que también el hoy es importante, que estamos trabajando, pero pisando el suelo, ¿no? Pues sí, he tenido la suerte inmensa, bueno, en este año que llevo en París, de conocer a muchísima gente. Pude ver en septiembre a Marina Abramovic haciendo su performance de María Callas en Opéra Garnier. He podido conocer a muchísimos artistas que yo admiro desde muy pequeño, y al acabar, pues eso, este tercer curso y último curso de estudios, teníamos que hacer unas prácticas que nos permitiesen, pues, convalidar, digamos, este diploma y a la vez empezar a meternos en la realidad del mundo del arte, ¿no? Salir de la burbuja de los estudios y saber, sí, pero cómo se crea, cómo se come, ¿no? Normalmente mis compañeros lo van a hacer en casas de moda, de costura, etcétera. Yo sabía que eso no me interesaba, y entonces pues dije, ¿por qué no mandar mi currículum a un artista que admiro muchísimo como Orlan, y a ver qué es lo que pasa? Entonces, bueno, he tenido la suerte de
llevarme súper bien con ella, de compartir muchísimos valores, muchísimas formas de las cuales ver la vida. Y entonces llevo ya más de un mes trabajando como uno de sus asistentes, y entonces la verdad que me está cambiando la vida, porque creo que son estas personas que conoces y que te transforman para siempre, puesto que al final es un artista que empezó en los años 60, un artista que expone en el mundo entero, que trabaja la performance, la fotografía, la cirugía estética, como en su obra de los años 90, y entonces, claro, estar trabajando con ella, que ella esté enfrente, que te esté contando anécdotas, que te esté hablando de su obra, y decir, y yo estoy aquí, a un metro suyo, es algo muy fuerte, muy enriquecedor, y a la vez, el ser su asistente me está permitiendo el ver y el entender cómo se vive hoy en día, cómo se trabaja una carrera de artista, ¿no? Cómo se pagan las facturas, cómo se trabaja con los colaboradores, cómo se trabaja con los museos internacionales. Me estoy dando cuenta y estoy teniendo que aprender muy rápido, puesto que en realidad llevamos toda su carrera entre nuestras manos, y una vez más, este tipo de artistas que empezaron en los años 60 y 70, no hay límite entre la vida privada y la vida artística. Entonces, cuando entramos en su atelier, entramos en su vida, entramos en su intimidad, en su fragilidad, en todo, ¿no? Así que está siendo absolutamente bárbaro, enriquecedor. Estoy conociendo a muchísima gente, a muchísimos artistas gracias a ella, puesto que acabamos todos los días con los directivos de Pompidou, de Musée Picasso, de muchísima gente en el atelier con champán, y es muy fuerte, ¿no? Entonces necesito, yo creo, asimilar lo que me está pasando y aprender tener todos los sentidos abiertos para aprender todo lo que pueda aprender de ella, puesto que lo que digo, son como 60 años de carrera. Empezó ella, que también escribe poesía, puesto que además yo también me encanta escribir y desde muy pequeño escribo poesía y muchísimas cosas. Ella, la primera poesía que se publicó suya tenía 16 años y ahora tiene 75. Entonces, claro, es toda una vida, ¿no? Entonces, es mágico lo que estoy viviendo. Beñat, tenemos que terminar porque el tiempo ya se nos ha echado encima. Esto es una toma de contacto ya con un ser, como he dicho antes, que ya se está formando profesionalmente. Como he dicho antes, enhorabuena, y sobre todo que me emociona mucho tenerte aquí. Sabemos que estás de paso. Nos vendrás a ver más veces. Espero con algún proyecto esta vez, que está muy bien que colabores, pero no dejes de pensar en tus obras. Así que lo mismo, te lanzo una propuesta. ¿Qué te parece? Claro que sí. Ok, pues ya está. Creo que tengo ya mi equipo, porque ya tengo al otro. O sea que vas a ser tú el otro. Muchísimas gracias. Mucha suerte. Beaucoup de merde, comme on dit en France, n'est-ce pas? Et surtout avec ce charme, que tienes un encanto especial, siempre lo has tenido, y me alegro muchísimo de todo lo que está sucediendo en tu vida. Ustedes disfruten de este momento. Yo creo que ha sido una entrevista realmente, bueno, pues para nosotros histórica, y desde luego donde vemos que todo se puede, ¿no? Hay que tener seguramente las ideas muy claras de lo que uno pretende en la vida, y aunque a veces parecen difíciles, hay que ir al sitio adecuado. Eso es muy importante, no perdernos en el camino, y sobre todo confiar en esas personas que son profesionales y que quieren que gente joven pues encuentre realmente cómo hacerlo y hacia dónde ir. Así que me alegro de todo lo que te ha ido en la vida hasta ahora, y a seguir. ¿De acuerdo, Beñat? Adiós, gracias. Muchas gracias, Elena. Muchísimas gracias. Hasta pronto, claro que sí. Muchas gracias.